Buenas noches amigos, hoy vamos a hablar de un poco de la historia verdadera del motor a combustión. Ustedes conocen el motor a combustión interna a partir de 1950 aproximadamente, pero no conocieron cuáles fueron los pioneros, cuáles fueron las personas que inventaron los primeros motores, el primer motor de que se tiene registro y figura como tal. Bien, atrás mío, en esta lámina, tenemos aproximadamente en todas esas fotografías 50 o 60 años de historia que me interesa por lo menos comentárselas rápidamente. Vamos a la primera fotografía, año 1860. Este fue el primer motor de que se tiene registro a nivel mundial. Es un motor inventado por este señor que era un ingeniero belga, Étienne Lenoir, que era un inventor que de Bélgica pasó a Francia, se radicó en Francia, hizo algunos inventos, un motor eléctrico, inventó un regulador de voltaje y algo que le dio plata para después seguir con este motor, la investigación, fue un baño de plata o esmalte de plata que se lo vendió a una famosa fábrica de cubiertos franceses llamada, hasta hoy, Christofle, y que lo siguen utilizando. Bien. Con ese dinero investigó, hizo este motor, tomó como base de sus estudios el motor a vapor con pistón de doble efecto. Fíjense, el cilindro es esta parte, nada más este pedacito. Lo demás es una biela y esta es la biela manivela. Bien, este motor no tenía compresión, no había una fase de compresión. Es decir que el pistón recorría media carrera, en esa media carrera succionaba, se abría la válvula de admisión, succionaba y bueno, y cuando le faltaba media carrera para terminar, para llegar al punto muerto inferior, esa nafta o esa mezcla de nafta que había ingresado, un chispazo se inflamaba y era como que había una expansión que empujaba el pistón hacia atrás y empezaba a mover esta rueda. Cuando llegaba al fondo y volvía el pistón hasta la mitad, se llenaba por otro conducto de gas de alumbrado, que era el combustible que utilizaba, hasta la mitad de la carrera. Entonces en ese momento soltaba una chispa, una bujía, y se producía otra combustión que empujaba el pistón hacia allá. Cuando llegaba hacia allá, aspiraba de nuevo a la mitad de la carrera, una explosión, y así sucesivamente. Esto giraba lentamente. Acá se ven las bobinas de ignición de cada una de las bujías del pistón de doble efecto. El combustible, como ya dijimos, era gas de alumbrado, también conocido como gas de hulla o gas de coque. Bien, este es el primer motor que existió, era un motor estacionario, como todos los motores de esa época. Esto debería tener más o menos 2 metros, más en algunos casos, por 1 metro de ancho, y esta rueda o volante, que era parte de la biela manivela, y tendría aproximadamente 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Bien, Étienne Lenoir, su inventor. Realmente un mérito. Pero el que realmente hizo mucho mérito es este señor que está acá, francés, ingeniero, un hombre humilde, pobre diría yo, que se llamó Alphonse Vieux de Rochas. Este hombre trabajó en varias empresas y él tenía en su mente la invención del motor de 4 tiempos. Este motor era de 2 tiempos, no tenía compresión, así que le faltaba un tiempo y en realidad en una vuelta de cigüeñal, una vuelta de este volante, completaba el ciclo motriz. Bien, este hombre ideó el ciclo que después lo llamarían Otto. Este hombre murió en la pobreza, era muy pobre, dejó su trabajo para, con la poca plata que tenía, desarrollar el sistema de 4 tiempos y lo patentó en 1862. Nunca pudo construir un motor porque no tenía plata, murió en la indigencia y algunos dicen que murió de hambre. Realmente este hombre tiene un mérito increíble, una dignidad. Es un ejemplo para todos aquellos emprendedores que quieren hacer algo o quieren llevar a cabo algo en el mundo. Bien, Étienne Lenoir, Alphonse Vieux de Rochas. Este señor, cuando era joven, esto era cuando era mayor, se llamó Nicolaus Otto. Este señor era un hombre curioso que estudió y sus padres lo querían introducir
dentro del área comercial, tal es así que trabajó como comerciante, pero después le gustaban las máquinas mecánicas y se dedicó a estudiar en el colegio politécnico, que después se graduaría de ingeniero, y primero fue a Italia, donde él sabía que había un motor prácticamente casi igual, con los mismos principios del motor de Tinlenor, y fue averiguó, en Italia había un padre benedictino y un industrial que estudiaron y sacaron un motor a gas de alumbrado como este, similar, prácticamente igual, y Otto fue a Italia a ver cómo era. Después viajó a París para interiorizarse del motor de Lenoir, que era de 2 tiempos con gas de alumbrado sin compresión, y después investigó también lo realizado por Vieux de Rochas. Estudió y perfeccionó esto, y en el año 1876, cuando se inaugura la Torre Eiffel, presenta en la Exposición Mundial de París su primer motor de 4 tiempos en base a lo que había sacado de Vieux de Rochas. Fue tan impactante el éxito que tuvo de tener un motor que tenía un rendimiento muy superior a este. El motor que inventó Nicolás Otto fue el motor de 4 tiempos o 4 fases, que después esas fases, esos 4 tiempos, se lo llamó ciclo Otto, en vez de llamárselo ciclo Rochas. Hay otros ciclos, como el de Otto, pero el más utilizado, este motor utilizaba o respondía con el 30% en trabajo, es decir, rendía el 30% de el combustible que le daban, y este rendía nada más que el 3% del combustible que le daban. Así que este rendimiento, esta economía en aquellos tiempos de holgura, digamos así, en cuanto a consumos, le abrió las puertas del mercado mundial. En los próximos 15 años, Otto recibió en una de sus fábricas, que estaba en la localidad de Deus, y que después tomó el nombre Deus, que hasta hoy en día sigue fabricando, más que nada maquinaria agrícola, pero de todo tipo de maquinarias. La Deus está acá y nosotros lo conocemos a través de los tractores Deus. Bien, recibió, decía, el pedido de 50.000 motores. Es decir, que tenía trabajo para los próximos 15, 20 o 30 años. Y le seguían lloviendo propuestas de motores. Bien, agrandó sus fábricas y se llevó con él un colaborador que se llamó Gottlieb W. Daimler, un ingeniero alemán que también tenía una pequeña fabriquita de maquinarias de vapor y maquinarias mecánicas, o se dedicaba a la reparación mecánica también. Junto con Daimler se fue a trabajar con Otto Carls Benz. Benz debe ser un apellido que no le debe sonar desconocido a vuestros oídos. Bien, entonces Daimler y Benz se asociaron con Nicolás Otto, o eran empleados de Otto, eran empleados calificados, y desarrollaron los motores Otto, hicieron frente a la demanda enorme que había de motores a nivel mundial. Y eran todos motores estacionarios. Bien, después al tiempo, Daimler y Benz, que después fundaron la Daimler-Benz, se apartaron y fundaron su propia empresa. Daimler conoció a este ingeniero también alemán, Gottlieb Maybach, que fue el encargado de pasar de estos motores gigantescos a este motor, a motores rápidos, motores chiquitos y motores rápidos, motores que pasaron de tener 2 metros o más a 30-40 centímetros, y en vez de girar a 500 vueltas, 300 vueltas y a 800 vueltas, estos motores pasaban las 1000 y pico de vueltas, con lo cual se los consideraba motores rápidos. Bien, y acá hay algo muy, muy importante que tenemos que ver, que se los quiero mostrar como curiosidad. Este fue el primer vehículo a nivel
mundial, a nivel planetario. Y este vehículo lo construyó este señor, Etienne Lenoir. Este es un dibujo y este es un daguerrotipo de aquella época de este carromato a motor que llegó a desarrollar 15 kilómetros por hora. Bien, hay otra cosa que quiero hacer mención, ya que hablamos de Daimler, Benz y Maybach, es que este vehículo lo desarrolló Carl Benz, lo patentó, y como no tenía tanta salida como tenían los motores de Otto, la mujer de Carl Benz agarró sus hijos, los subió arriba del vehículo y fue hasta un pueblo cercano que estaba a 106 kilómetros. Esa travesía por caminos que prácticamente eran para caballos y carruajes, realmente impactó también en el público y se hizo muy conocida por eso que todo el mundo consideraba una hazaña. Una mujer sola con sus 3 hijos agarró este vehículo y recorrió 106 kilómetros. Eso hizo que el automóvil fuera un boom con un motor tan pequeño. Fíjense, el volante es prácticamente el mismo volante que este, más chiquito. Después ese volante iba a ser mucho más chico y el motor mucho más veloz. Bien, este vehículo después, a la década nomás, se hicieron carreras por competición, como es el hombre competitivo, hicieron carrera. Y ya asociados, Daimler y Benz, sacaron un vehículo de carrera. Y para diferenciarlo de lo que ellos venían produciendo, quisieron ponerle un nombre atípico. Y eligieron el nombre de Mercedes, que es esta chica, esta nena, acá en esta foto, que tiene más de 150 años, y le pusieron Mercedes-Benz. Este vehículo fue del año 1886 y las carreras eran de 10 años después. Bien, Daimler, Carl Benz, Gottlieb Maybach y Mercedes Jelinek. Nada que ver con Karina Olga. Jelinek era el padre, que era un ministro plenipotenciario de la Prusia de aquel momento, amigo de Daimler, que le dio al nombre de los vehículos y que después, como eran tan buenos, decidieron no sacárselos más y se mantienen hasta hoy en día. Por último y para terminar, voy a hacer mención a esto que es un motor. ¿Qué año? 1896, casi 1900, ya estaba prácticamente terminando el siglo XIX. Fíjense, de semejantes cilindros a este cilindro. Estas bielas, manivelas grandísimas, eran para terminar este motor, porque esta foto fue sacada en un museo donde está este motor de Henry Ford, que después vamos a hablar de él. Acá faltaría la rueda, y parecían algo más moderno. Fíjense la bujía ya es una bujía moderna. Y acá se producía la explosión, acá adentro estaba el pistón, empujaba esto, hacía girar la rueda. Y bueno, y fíjense la sujeción a un pedestal de madera, a una base de madera. Y bueno, todo esto lo inventó Henry Ford en el garage de su casa. Henry Ford, un hombre que iba a revolucionar la fabricación de automóvil por el hecho de que la fabricación decidió o quiso probar, o probó mejor dicho, que se hicieran en serie, en una línea, es decir, todos los coches uno tras de otro, la línea avanzando de a poco como se hace actualmente. Es decir, las automotrices actuales y todas las automotrices del mundo aprendieron de Henry Ford, que después de probar este motor, hizo un motor 4 cilindros de prácticamente casi 3 litros, 2.800 centímetros cúbicos, que tenía 23 caballos, 23 CD de potencia, que era una potencia importante, y con un número de vuelta que tendría las 2.500 RPM por minuto, lo cual era un motor para la época súper rápido. Ya todo el mundo, o muchos fabricantes, se habían largado a fabricar, de todas las marcas. Un socio de Henry Ford fueron los hermanos Dodge. Bien, con esto, Ford, con esta experiencia, y estas experiencias que lo llevaron a fabricar el 4 cilindros, Henry Ford, ese 4 cilindros con los detalles que yo le estaba contando, se los puso a un vehículo que inventó, que diseñó, que construyó, que armó y que fabricó en línea, llamado Ford T. Bien, podemos seguir hablando un montón de tiempo más, pero eso lo vamos a hacer en el próximo video.